tómate una copa de energía. Prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados. Para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La nueva Amor 100.1 presenta A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Solo música romántica. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. Buenos días, sean bienvenidos hoy a este sábado rico, que vamos a tener una charla muy interesante que le va a encantar. Yo sé lo que le digo, yo lo invito a quedarse hoy, pero antes también lo invito a que nos contacte por redes sociales, por Facebook, como A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez o simplemente como Eli Álvarez. Tenemos, ya lo sabe, durante la semana interactuamos con la mayoría de ustedes, recibimos por inbox mensajes directos, la duda que a usted le aqueja con mayor frecuencia. Usted siéntase libre de mandarnos la duda, el comentario, el problema que tiene y que seguramente nosotros lo podemos investigar y podemos traer aquí a los especialistas que usted ya sabe son de casa y tratar el tema que casi siempre no nos deja dormir. Por allá siempre tenemos la piedrita en el zapato de algún problema que está latente. Y con esto también lo invito a que se meta al YouTube, a nuestro canal de YouTube, que es A tu salud, un espacio Yucatán, donde puede descargar audios y videos que hemos grabado a lo largo de estos 5 años para que usted refresque el tema que más le interese. Le doy la bienvenida a mi querido compañero Jairo Lizama. Ya te estoy cambiando el nombre, Jairo. Ya la costumbre. Jairo Lizama, buen día. Hola Eli, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy contento de estar nuevo aquí en un programa contigo y pues aprender algo nuevo el día de hoy. ¿Verdad que sí? Así es. Y a ver cómo también afecta a los jóvenes, tú que eres también muy joven, a ver qué tanto al ratito nos puedas apoyar tu punto de vista y todo cómo se vive hoy esta problemática. ¿Dónde se tienen que comunicar en caso que así lo deseen? Así es, puedes llamarnos al teléfono en cabina que es el 924-8332 o a través de los mensajes de texto con la clave AMOR, dejas un espacio, escribes tu mensaje y lo envías al 33456. Pues perfecto, ahí lo tiene estamos. usted para que se comunique o para que nos contacte o por si quiere pedir el teléfono de los especialistas, con mucho gusto Jairo se los va a proporcionar. El doctor Lauro, porque ahorita me equivoqué con Jairo, el doctor Lauro está de viaje, pero le mandamos un cordial saludo, siempre nos escucha y desde aquí la mayor de las suertes. Él salió por este fin de semana, el próximo lo tendremos de regreso, pero hoy tenemos a nuestra queridísima psicóloga clínica y sexóloga Raquel Traba, porque ¿qué cree? Nos va a hablar de un tema interesante. Platicaba yo con ella durante la semana y le decía yo que había que aterrizar muchos temas en cuanto a sexualidad se refiere, y porque estamos en pleno siglo XXI y todavía parece que existieran los mismos mitos, los mismos tabúes, los mismos miedos, los mismos complejos, y que habláramos hoy un poquito más de qué es un sexólogo, quiénes pueden ejercer la sexología y para qué vamos con un sexólogo. ¿Cuál es su función? Porque parecería que si yo voy con el sexólogo, ¿qué van a decir la familia, los amigos, los compañeros? Qué vergüenza si me ven salir de un consultorio de un psicólogo, como lo es de un psiquiatra, ¿no? Que muchas veces tenemos muchas, de verdad, problemas en la cabeza que a veces nada más son nuestros y no es de tanto de la sociedad. La vamos a tener aquí ahorita en unos momentitos. Así que yo le invito a que si usted tiene una duda, hoy vamos a ver el por qué, si de cierta forma tanto divorcio que hay influye con esta sexualidad, cuántos embarazos no hay hoy por hoy. Le vamos a dar cifras muy bien documentadas y se va a quedar con los pelos parados. Así que pare oreja, además de que se le paren los pelos hoy, y quédese con nosotros. Comenzamos.
Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El especialista del día. La Organización Mundial de la Salud define a la salud sexual o sexualidad sana como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Y ya estamos aquí. Fíjese que hay cifras que son las que además nos gustan para poder documentar un poquito toda esta parte, poner en contexto el tema de hoy vamos a hablar sobre sexualidad. ¿Cómo andamos de sexualidad en México? Específicamente en México. Y fíjese usted que en cuestiones de cifras, ¿sabía usted, por ejemplo, que México lidera el primer lugar en embarazos precoces entre edades de 12 a 19 años y que al día se registran 1,252 partos cuyas madres se encuentran en este rango de edad? Pero además, ¿quiere oír algo más todavía? ¿Sabe usted que la mitad de los jóvenes mexicanos viven en pobreza y que una gran mayoría son ninis, es decir, ni estudian ni trabajan, aunque tuvieran carrera, no hay manera de cómo conseguir el trabajo? Y que todo esto, de alguna forma, yo lo pensaba, yo lo platicaba con Raquel Traba, que es nuestra sexóloga y psicóloga clínica. Si no todo esto influye para que... Entonces, ¿de qué nos asustamos de que haya tanto divorcio? Si finalmente mis papás me obligaron a casarme con alguien que a lo mejor yo no quería y metimos la pata una noche echamos pasión, pues, y hubieron las consecuencias de un embarazo a lo mejor no deseado, pero que, pues, por muchos motivos religiosos, de convicción, de valores, yo decido tener ese hijo, pero ¿cómo voy a tenerlo solo? Y nuestros papás nos obligan a casarnos. Entonces, yo te doy los buenos días, Raquel. Ante este contexto, te pongo el tema, ¿cómo andamos de sexualidad en México y por qué efectivamente tanto divorcio y la violencia, qué tal? Porque yo te decía, ¿y no será que el hombre en su parte de masculinidad, en su parte macho, se sienta un macho castigado porque lo tuvieron que casar? Todo esto va entre comillas, no es que así sea. A lo mejor en el fondo siente que el matrimonio o esos adolescentes que pues a veces se forzan a casar, ven el matrimonio más como un castigo. Buen día, querida Raquel. Muy buenos días, Eli. Buenos días, Jairo. Y bueno, hablas de muchas cosas, ¿no? Y tan complejo lo que estás planteando como complejo es la sexualidad en los humanos. Y bueno, hace un rato decías esto de la sexología, esto que estudiamos los sexólogos, el por qué o el para qué, ¿no? Y bueno, hay que empezar entendiendo que la sexología es el estudio científico, por así decirlo, ¿no?, de la sexualidad humana, y entender que hay como ciertos conceptos básicos para empezar a hablar de sexualidad, como es el hecho de entender que la sexualidad está impregnada o está inherente en las personas. O sea, es decir, no tomamos la decisión de tener sexualidad o no. Podemos tomar decisiones acerca de nuestras conductas sexuales, podemos tener ciertas actitudes, pero la sexualidad está impregnada desde el momento en que nos conciben, ¿correcto? Es decir, no es algo que nos podemos quitar o poner, ¿no? Y bueno, eso es por un lado. Por otro lado también, para entender esto de la sexualidad y lo complejo que es, tendríamos que entender que hay varias áreas a nivel de sexualidad. Estamos hablando de que la sexualidad de la persona tiene que ver con factores biológicos, es decir, del cuerpo, del organismo. Un ejemplo es las cuestiones hormonales, nuestras características sexuales, nuestro sexo, en el sentido de que si tenemos
órganos sexuales masculinos, órganos sexuales femeninos, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas más que determinan en algún punto, solo en algún punto, Eli, nuestra sexualidad. Okay. Otro de los factores importantísimos es que es muy importante, sobre todo a nivel de cómo ejercemos nuestra sexualidad, es el factor psicoemocional, es decir, mi mente, mis actitudes, mis pensamientos, lo que decías, mis creencias, los mitos con los que me han educado sexualmente, todo eso en algún punto hace también que tomemos ciertas decisiones, inclusive que nos podamos identificar como mujeres, como varones, ¿no? El cómo me llevo inclusive con otras mujeres, con otros varones, con quién me relaciono, quién me gusta, quién me atrae, ¿no? Todas esas cosas son a nivel de la mente y emocionales. Y esto es lo que hace, es la función de un psicólogo, todas estas facetas las abarca un especialista que tenemos que decir que primero tiene que estudiar, que Raquel, para que quede entendido para todos. Cuando tú hablas de sexología... Sí, de sexología. Sí. ¿Quiénes son los que ejercen la sexología? Bueno, hay dos vertientes, ¿no?, de la sexología. Una que es la sexología o que tiene que ver con el estudio de la educación sexual, que en este caso pueden ser maestros, pueden ser psicólogos, pueden ser médicos, y hoy por hoy permiten que muchas otras personas entren a estudiar este campo, ¿no? Y pueden ejercer de esa manera. Generalmente es una especialidad. Y por otro lado también está, si estudias ya la maestría, la parte de sexología clínica, que es a lo que yo me dedico, que en teoría deberíamos de ser solamente médicos y psicólogos quien lo ejerzamos. Exactamente. Son las únicas personas que hoy por hoy, al menos en México, pueden tener un título para ejercerlo. Te interrumpo aquí un momentito. Sí. No todo sexólogo es terapeuta. Y eso lo debemos de entender, ¿verdad? El sexólogo clínico lo es, ajá. El sexólogo educador No lo es. Y el sexólogo también que maneja grupos, porque hay otra, esa otra vertiente. Personas que dan talleres, personas que manejan grupos de personas. Ellos no son terapeutas sexuales, ¿sí? Hacen otro tipo de función. Y es importante que lo menciones para que las personas entiendan. Porque hay mucha confusión y también hay mucha gente que se dice ser sexólogo y realmente no tiene una formación clínica, Raquel, y lejos de podernos aportar, a lo mejor nos confunde más. Entonces es necesario decir y aclarar que cuando uno quiere ir a terapia con un sexólogo, debe ser médico o psicólogo primero. Sí, y también entender que no todos los médicos ni todos los psicólogos que no han estudiado sexología son psicoterapeutas sexuales, es decir, pueden tratar de manera efectiva ciertas problemáticas, incluso orientación sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún en la carrera de psicología, ¿no?, como decía, o de medicina, no te sensibilizan, no trabajas con tu sexualidad antes para poder trabajar con otras personas y orientar sobre la sexualidad de ellos. Es decir, muchas veces incluso un psicólogo o un médico pueden confundirse y pueden, sin querer obviamente, porque no tienen las herramientas, trabajar cuestiones de sexualidad de manera inadecuada. Claro, y esto es preocupante por todo lo que abarca, lo que nos acabas de decir, que la sexualidad pues está básicamente con tres pilares, que es el psicológico, emocional y también lo social. Y social, exactamente. Y lo social tiene que ver con esto que decías, la cuestión de en qué contexto vivimos. No es lo mismo una persona que vive en China a que vive en esta cultura. Y desde que nosotros nacemos ya tenemos impregnada un montón de mensajes y sobre cómo debemos de ejercer la sexualidad, tanto hombres como mujeres, y de ahí se desprende este tema que tú decías del machismo. Ay, qué horror. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Vean, todo lo que hoy vamos a hablar es un tema complejo, bien lo dice Raquel, vamos a hacer 2 programas, de hecho, en 15 días viene el doctor... el especialista, el urólogo, que nos va a hablar también de disfunciones sexuales, y nos va a acabar de terminar ahora sí que pues de redondear este tema. No se vaya, les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud y volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Después de un break, regresamos para seguir tomando consejos a tu salud.
Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El especialista del día. La terapia sexual llevada a cabo por un psicólogo especialista en sexología tiene como finalidad la resolución y corrección de ciertas actitudes e ideas erróneas de una persona, asociadas al tipo de educación que recibió o no en su infancia, y conductual dirigida a eliminar los mitos, prejuicios o tabúes que generan al paciente vivir en permanente ansiedad que puede entorpecer su deseo sexual. Y estamos aquí ya de regreso con la psicóloga clínica y sexóloga, es especialista en sexología, hace rato lo mencionábamos. ¿Quiénes sí pueden ejercer la terapia o psicoterapia sexual? Que tiene que ser un psicólogo en formación, Raquel, como tal, para podernos orientar adecuadamente. Sí, y médicos, ¿no? Médicos también. Entonces, bueno, y estábamos hablando, Eli, de lo complejo, lo complicado que es esto de la sexualidad, porque involucraba, si te acuerdas, todo esto de la parte orgánica, pero también la parte de las emociones y del cómo me siento yo, inclusive siendo mujer, siendo hombre, si me identifico como tal, quién me atrae, ¿no? Quién me gusta, inclusive. Hoy por hoy, como bien decías, a pesar de todos los avances, todos los estudios que hay, estamos impregnados todavía de tabús, de mitos, no entendemos muchas veces todavía cuestiones como, por ejemplo, las preferencias sexuales, ¿no? Esto que hoy por hoy se ha estado escuchando mucho de la disforia de género, ¿no? El cambio de sexo, ¿no? Que sí, que cosas que nos confunden mucho. Ya de por sí difícil para los que tenemos cierto grado, a lo mejor, de estudios en estos temas. Imagínate para la gente que no está muy empapada de esto. Y por eso te interrumpí, disculpa. Sí, así. Y entonces, bueno, decía yo, hay tantas cosas que de pronto nos confunde. Fuera del aire hablábamos inclusive, sí, ¿no? De las disfunciones sexuales, ¿no? Y un poco respondiendo a la pregunta de quién debe de ir a un sexólogo, ¿no? Una persona que tiene que acudir a un sexólogo es una persona que en algún punto en su sexualidad, ya sea por la forma en la que él ejerce o simplemente por el hecho de cómo se está sintiendo a nivel erótico, inclusive a nivel de si soy mujer, por ejemplo, cómo me siento siendo mujer, ¿no? Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con sexualidad que no me esté funcionando o me está creando en algún punto malestar, en ese momento debo de ir a terapia, ¿sí? Ejemplos. Generalmente pensamos que la psicoterapia sexual tiene que ser solamente por cuestiones de disfunción sexual, que eso es lo obvio, ¿no? Es decir, si yo tengo algún problema en la intimidad o en la cama, como por ejemplo una falta de erección, una eyaculación precoz, ¿no? En el caso de las mujeres, falta de deseo sexual, anorgasmia, ¿no? O que tengo un problema que se llama vaginismo, que básicamente es que no puedo consumar el acto sexual porque mis órganos sexuales no lo permiten, ¿no? Se cierran, por así decirlo, y no puedo recibir. Entonces, todas estas cosas son como las obvias de lo que hace un sexólogo. Claro. Pero un sexólogo hace muchas más cosas. Muchas más, que es la que desconocemos realmente. Desde el hecho de la terapia de pareja, somos terapeutas de pareja, las personas que somos sexólogos clínicos, y esto implica, como decía, fuera de la intimidad o de la cama, cuestiones de comunicación, cuestiones de cómo nos llevamos, conflictos, violencia, ¿sí? Relaciones violentas, ¿no? Entre hombres, mujeres, entre mujeres, mujeres, lo que fuera. Todo eso es parte de la sexología también. Y es importante aclararlo para todos ustedes, para todos los que nos escuchan, porque Raquel, pleno siglo XXI, qué difícil todavía se nos hace hablar de sexualidad con nuestros hijos y nuestros adolescentes, y en estas épocas tecnológicas, obviamente que estamos viendo en los últimos 15 años, tan abierto todo, tan de golpe todo, pues
ahí hay muchos números que hablan, ¿no? Por ejemplo, que México lidere el primer lugar de embarazos precoces de 12 a 19, dices, oye, ¿pero cómo? Sí, cuando tú hablas de este tema, Eli, solo me viene a la mente una cosa: la falta de educación sexual formal, ¿sí? Es decir, estamos impregnados, como bien dices, y más ahora, los chavos, el reto que corren es, están impregnados de información de sexualidad, pero muchas veces no están siendo formados realmente formalmente. Es decir, cuando tú recibes una educación formal, generalmente es incluso impregnada de ciertos valores como el amor, como el respeto, como el autocuidado, sobre todo, la responsabilidad. Y cuando tú hablas de chavitas, ¿no? O de niñas, adolescentes, preadolescentes, que estarían jugando con Barbies y ya están jugando con sus bebés reales. Claro, cuando tú hablas de esto, estamos hablando de que es una chica que no le enseñaron a cuidarse, porque realmente tú venías contando una cadena, ¿no? Y que es real, es lo que vivimos hoy por hoy, un embarazo precoz. Lo que significa muchas veces o se traduce en me caso a la fuerza de alguien que no estoy enamorado. Sí, y si de por sí, cuando nos casamos enamorados es complicado y muchas veces no funciona, pues de esta manera empezando mucho menos, ¿no? Y de ahí viene lo que tú decías, a los años, cuando nos damos cuenta de que no queremos estar juntos, nos divorciamos. Y entonces es una cadena de nunca acabar. Pero a lo mejor el divorcio sería, en este caso, hasta la mejor opción, pero es la supuesto. última. Pero en el Inter, ¿qué hubo? Ya hubo violencia. Ya hubo ese castigo que me impusieron mis papás por haberme casado con un desconocido o una desconocida, Raquel. Que sí nos fuimos a la cama, pero una cosa era irnos a la cama y una cosa era querernos, amarnos, conocernos. La otra, si la mitad de la población, como lo dicen las cifras del INEGI, son jóvenes que viven, que son ninis o la otra parte que está en extrema pobreza, entonces, ¿qué panorama les espera a estos chicos? O ella se va a vivir a casa de la suegra, o él se va a vivir a casa de ambos, de los suegros. Y qué difícil, o se van a ir todos hacinados a una misma habitación, casa. Y cómo ya desde ahí ya viene a romper todo un esquema de lo que nosotros pensábamos que era el amor, ¿no? Sí. Y bueno, yo insistiría, todo eso se evitaría si realmente tuviéramos una buena y adecuada educación sexual. El problema es que nos da tanto miedo, porque volvemos a lo mismo, tenemos todavía estas ideas de hace siglos en donde creemos que si tú a un niño le hablas de sexualidad, entonces le estás metiendo ideas para ir a tener relaciones sexuales. Y la verdad, Eli, es que no hay nada más comprobado hoy por hoy que los chicos y las chicas que reciben una buena educación sexual desde temprana edad, generalmente son personas que no se embarazan, que no se infectan de infecciones, ¿no? Valga la redundancia, sí, pero sobre todo que se esperan. Curiosamente, se esperan mucho más porque entienden que es tener una sexualidad activa, responsable y en autocuidado. Exactamente. Diferente a todo lo que pensaríamos, ¿no? Que mientras más pequeño sabes de sexualidad, más te vas a tirar. Y no, ¿por qué? Porque eres menos impulsivo, porque tomas mejores decisiones, porque eres más asertivo inclusive a la hora de decidir con quién tener relaciones y con quién no. Un chavito, una chavita que no se le habla de sexualidad, generalmente empieza a tener ciertas prácticas que pueden no ser tan positivas para ellos. Y te voy a decir otra cosa, súmale a todo el panorama negro con el que empezamos, ¿no? Hablando, por eso se explica el por qué tanto divorcio. Yo te decía, ¿por qué tanto divorcio? Bueno, y no tendrá que ver que los casan chavitos, se casan sin recursos económicos, se van a vivir con los papás, además. Pero además lo ven como un castigo, o sea, yo no voy a querer a alguien que me impusiste. Y entonces yo por eso maltrato a mi pareja, porque para mí es un castigo. Y por eso voy y le pongo el cuerno, porque entonces sí voy a andar con alguien que sí me gusta, con la que sí siento ese apego que no tengo con este o con esta. ¿Te acuerdas cuando hablaba hace un ratito de los valores importantísimos en sexualidad, ¿no? Y que esto puede ser que sea la contraparte de lo que comúnmente la gente cree de los sexólogos, ¿no? Pero hablamos de valores como decía hace un rato, el amor, el compromiso, el respeto, ¿sí? Respeto a las diferencias inclusive, a la tolerancia. Si tú a un chavo, una chava, hombre o mujer, no importa, ¿no? Desde muy pequeño le metes estos valores en cuestión de sexualidad, va a ser un niño que no maltrate a su pareja, porque va a entender que la relación de pareja implica más bien otras cosas, y no solamente el poder, y no solamente ver quién puede más y crear conflictos, ¿sí? Pero
muchas veces hasta cómo vamos creando estas nociones o estos conceptos de la relación de pareja, ¿sí? Son en base a experiencias que vemos de los padres, experiencias que vemos de otra gente, sí. o inclusive ideas románticas llenas de mitos. El amor, claro. Llenas sí, de mitos. Exactamente. Y otra cosa que también te quería decir, que lo Sí. vamos a contestar en el siguiente bloque, es y esa excesiva información que tienen, mala, a través de un celular, de una computadora, de una tablet, cualquier dispositivo Sí. que ellos usan, plagados. Hoy sabemos que cualquier niño de 10 años, 8 años, 7 años, un día yo les comenté que mi hija de 10 años le habían dejado una investigación sobre la Casa Blanca, y yo tecleo junto con ella Casa Blanca, y ¿qué crees que me salen? La Mónica Lewinsky Pues o algo las así. fulanas así enseñando las pechugas totales, así los senos de fuera, la otra ahí practicando sexo oral, y yo casi me infarto. O sea, no sabes el golpe para mí que fue que en ese momento ya lo pudiera ver así. Sí. Entonces hay mucha mamá y mucho papá que me va a decir, no, doctora, ¿sabes qué? Yo tengo controlado a mi hijo, nosotros podemos tenerlos, no sabemos del otro lado en la computadora, en la pantalla, esos servidores a donde nosotros acudimos o accesamos, nos va a salir una doble pantalla con sexo. Correcto. Están hipersexualizados ya nuestros hijos. Hipersexualizados. Y dime que no, en la televisión, en el radio, en ciertas revistas, En todos en lados. todo, las canciones, Raquel, incluso. Y el problema, Eli, es que no saben cómo manejarlo. Exacto. Y yo regreso a lo mismo. Si mi concepto de sexualidad es en base a toda esta información, toda esta hipersexualización, Imagínate. ¿cómo lo voy a manejar Así yo es. después? Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos, ¿verdad que está interesante? Yo sé que sí, y creo que esta charla nos ayuda mucho también para actuar desde una manera preventiva. Ya regresamos, les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Después de un break, regresamos para seguir tomando consejos a tu salud. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El especialista del día. Culpabilidad, apatía, falta de interés, agotamiento, rutina, hábitos nocivos como alcoholismo o drogadicción, estrés, descuido personal, falta de higiene y hasta la aparición de un amante son solo algunas de las diversas situaciones que podrían ser motivos para consultar con un psicólogo especialista en sexualidad. Y si los motivos fueran más profundos como la depresión, alteración de personalidad o intentos de suicidio, se recomienda reforzar la ayuda con un médico psiquiatra. A Tu Salud te presenta Por Tu Sonrisa. Tantos temas, bueno, más bien este tema abarca hay tantas aristas aquí, Raquel, que qué rico se habla entre corte y corte, porque ahora sí que ya no sé ni por dónde retomar el tema, pero ahorita Jairo nos leía algo interesante que quiero retomar aquí ahorita también contigo, porque decíamos que si no será que cada vez se les está erotizando más temprano a nuestros hijos, y claro, de tanto estar viendo
o estar escuchando canciones, viendo videos llenos de ese erotismo, a mí se me antoje como ser humano, pues a lo mejor de repente tener esas sensaciones en mi cuerpo. Y que aunado a que papás y mamás trabajan y que los niños cada vez están más solos, pues sí, al final de cuentas son decisiones que se toman y es por eso que hoy por hoy tenemos tanto embarazo precoz. Sí, el problema en sí no es el que tengan esas sensaciones, la verdad es que con videos, sin videos y hace muchos años también nos pasaba, ¿no? Es decir, a cierta edad de manera natural, obviamente por la cuestión hormonal inclusive y los cambios, ya nos empiezan a interesar estos temas de sexualidad y buscamos y checamos, ¿no? Y aprendemos a través de eso. El problema, como bien dices, es que ahorita hay tanta información, tanto. Hay demasiado estímulo, incluso visual, en todos los sentidos, ¿no? Y el problema, Eli, está realmente no en tanto si va a ser precoz o no precoz la niña o el niño, sino más bien en cómo estoy teniendo yo el concepto de sexualidad. O sea, es decir, el mensaje finalmente que guarda tanta sexualización es las personas son objetos, ¿no? O sea, la mujer vista como un objeto a nivel incluso del cuerpo, ¿no? De la belleza, etcétera, etcétera. No es un tema nuevo, pero sí, a lo que voy es, los mensajes son esos. Hombre y mujer son objetos que existen para mi propio placer, ¿sí? Sin amor, inclusive, sin compromiso, sin responsabilidad sobre todo, ¿sí? Y relaciones desechables, ¿sí? Entonces, al final, si desde muy pequeño esa es la noción que empiezas a tener de sexualidad, generalmente cuando tú creces y te enfrentas a la situación de pareja, pues te va a dar mucho trabajo. Entonces, yo creo que el problema es ese, es más que el hecho de que empiecen antes o después, si fueran realmente personas que se van a cuidar, no habría tanto problema. El problema está en que, como yo decía, hay demasiada información, pero no es la información que realmente ellos necesitan. Necesitan información que les lleve al cuidado, que les lleve al respeto, que les lleve al amor. Y al amor propio, inclusive. Así es. Y muchas parejas luego tienen el problema de cómo combinar mi sexualidad con la maternidad. Correcto. La sexualidad cuando los hijos son adolescentes, ¿no? La sexualidad cuando el nido vacío, cuando los hijos se van, con la menopausia, con todos estos problemas que empiezan a ser físicos, pero también el otro factor, ya no me gusta mi pareja. Sí. Pero ¿por qué? No porque yo sea una mujer, así te dicen, no porque yo sea una mujer superficial, que nada más esté pensando en lo físico, pero ¿sabes qué pasa? Que últimamente mi esposo, mi esposa ya están con sobrepeso, fíjate que se ha dejado demasiado, ya no se viste, ya no se arregla, ya no se baña. Uno escucha, que yo me imagino que escucharás de todos los días, como yo lo puedo escuchar en el consultorio, de todos los días la queja principal, Raquel, ya no se me antoja. Sí. Y dices, wow, o sea, y hasta dices tú, no, bueno, está basado nada más en lo físico, no, agarra la onda. Tú no sabes lo que es vivir todos los días este martirio. O sea, que desde sudoraciones, desde que no te bañas como debe de ser, desde que ya subiste de peso o ya bajaste de peso, inclusive cuestiones tan... te vas a sorprender, pero desde cuestiones, yo a nivel odontológico, de situaciones de que el 98% de la población tiene problemas de encías, tiene problemas de dientes, desde situaciones de que, fíjate que ni siquiera puedo tener sexo oral porque le supuran las encías, por ejemplo, y esto me va a traer problemas a mí, o fíjate que se ha quedado chimuela, o fíjate que le huele mal la boca, y cosas que dices, Raquel, ¿por qué no sé? ¿Dónde está esa comunicación, no? Que debe de haber entre el matrimonio y que debería de estar ahí presente. Sí, habíamos estado hablando, si te fijaste todo el inicio del programa, de sexualidad un poco más a manera individual. Ahora tú estás planteando la cuestión de sexualidad de pareja y ahí es más complejo todavía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas completamente diferentes. Dos mundos, dos culturas, exacto, dos educaciones. Que claro, se unen y estamos hablando de dos personas que conciben la sexualidad de manera diferente y de repente es cómo le hacemos para encajar. Y muchas veces, y es generalmente la mayor parte del por qué llegan a terapia sexológica las parejas, es porque hay un problema precisamente en que no se entienden en la cama. Y hay algo bien interesante, Eli. Generalmente, cuando llegan las parejas con algún tipo de problema sexual, si tú rascas un poquitito la vida cotidiana, pasa exactamente lo mismo en la cama que
que pasa afuera. Ajá. Hace un rato tú hablabas Sí. de, bueno, ¿qué pasa con la comunicación, no? Una pareja, que no tiene buena comunicación fuera de la cama, obviamente no la tiene dentro, ¿sí? Una persona que es egoísta, por ejemplo, ¿no? Que solo se enfoca en sí misma, solo quiere lo mejor para ella o para él, no le importa a la otra persona o no está tan comprometida, etcétera, hace lo mismo en la cama. En la cama. Es Solo decir, quiere placer él. ¿no? Exactamente. No lo proporciona. Exacto, o sea, es primero yo, ¿no? Y así muchos ejemplos se podría dar, pero es bien interesante. Finalmente, el cómo somos como personas también nos hace cómo somos como amantes, ¿sí? Exactamente. Entonces, y un poquito sí. este descuido, no sé si El tenga descuido. que ver este descuido en el que de repente yo caigo, ¿no? En el que ya no soy deseable para mi esposo o mi esposa. ¿Qué tanto dice de mi amor propio? Y también ¿no? el amor hacia la otra persona, Eli. A veces, sin querer, consciente e inconscientemente, más bien diría Lauro si estuviera acá, Claro. empezamos a hacer cosas para dejarle de gustar también a la otra persona. Guau, sí. Es decir, muchas veces uno de los problemas más importantes es la disritmia. ¿Qué significa esto? Que una de las dos partes tiene mayor deseo sexual que el otro, es decir, más ganas, son más fogosos, ¿no? Más quieren más actividad sexual y la otra persona no. Entonces, a veces, sin querer, empiezo a hacer yo cosas. La parte que no quiere tener las relaciones sexuales o no las disfruta por algún motivo, empieza a hacer ciertas cosas como el descuido, como el a propósito, lo comentábamos creo la Ya semana ves pasada, pasada, ¿verdad? no me baño para que no se me acerque, no me lavo la boca para Qué que no me perversión. bese, subo de peso, me descuido De a veras, propósito para que para me allá, deje, para que porque me ya no deje lo en aguanto. paz. Así es. Wow. Es decir, algo que debería de ser un área tan disfrutable en la pareja, ¿no? Y hablabas hace un rato de cómo a través de las relaciones sexuales una pareja puede darse tanto afecto, ¿no? Porque no solamente en la cuestión del placer, que por supuesto que es importante, pero cómo nos comunicamos afecto a través de las relaciones sexuales, cómo nos tocamos, cómo nos acariciamos, cómo Así nos es. compartimos, Eli. Y esta liberación de oxitocinas, Endorfina. que son las de las hormonas del apego. Correcto. Y que todo esto funciona cuando dos almas están vibrando al mismo tiempo, ¿no? Fíjate que hablando de todo esto, y ya a punto casi ya de irnos Sí. al siguiente bloque, hablando de entre los problemas que a mí me han tocado, a mí me ha tocado más de queja que de que me digan, yo a propósito me he dejado, por ejemplo, que se me caigan los dientes para no gustarle a mi marido. Ajá. Ha sido aquí al revés. Aquí la queja principal es: te voy a traer a mi pareja, por favor, Para que dile, le ¿no? cuide. Porque me da vergüenza decirle, por ejemplo, que Sí. no me dan ganitas. Y bueno, pues por eso es que también tuve de alguna forma que estudiar psicoterapia para saberme dirigir hacia el paciente, básicamente, no para dar terapias. Y entre mi carrera, lo que puedo hacer dentro de lo que es la prevención, Raquel, yo se Sí. los digo a todos, siempre ofrezco tratamientos que estén de bajo costo y que estén al alcance de todos. Les recuerdo también lo de brackets para todos, que bueno, 7 de cada 10 personas tiene de 1 a varios dientes chuecos. Los dientes chuecos también provocan que haya inflamación de encías, enfermedades de las encías famosas, la periodontitis, pero además que creen muy mal aliento. Se acumula la comida, no puede usar hilo dental, todo lo que conlleva esto. Si usted quiere de verdad empezar a echarle ganas a su vida, primero como individuo y luego con su pareja, yo le recomiendo, y no solo al dentista, Raquel, si tienes sobrepeso, a lo mejor hacer una rutina juntos, de salir a caminar al parque, salir a correr juntos, no sé, se me Sí, ocurre en pareja, por gimnasio, supuesto. empezar a comer cosas más saludables. No, de alguna forma que algo nos empiece a vincular, un bien común. Correcto. Que se vuelva un bien de pareja, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto yo desde mi trinchera lo ayudo. Me manda un mensaje al 9999652672. Estamos dando 50% de descuento prácticamente en lo que son blanqueamientos dentales y lo que son profilaxis. Así que llámenos y yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud y ya volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor.
Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. Estás escuchando A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Regresamos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. El especialista del día. Finalmente, un sexólogo tiene una función encaminada a promover un comportamiento sexual responsable mediante la ejecución de programas de educación que prevengan la explotación, el acoso, la manipulación y discriminación sexual. Y algo que siento mucho es que nos vamos a quedar cortas, pero ¿qué creen? El doctor Miguel Ángel Villalobos Goyás va a estar con nosotros, que es urólogo. Nos va a acompañar el próximo programa, Raquel, y así como que me puede emocionar porque vamos a oír la parte psicológica. Y también la física, ¿no? La física, la médica. Como médico, él, el urólogo, nos va a explicar todo este tipo de situaciones, de disfunciones que existen sexuales. Sí, muchas veces, de hecho, hacemos mancuerna. Claro. ¿no? Precisamente un urólogo con un sexólogo, porque en muchas de las disfunciones sexuales a veces hay un componente médico y muchas otras veces hay componentes más bien emocionales. Claro, y cómo no voy a tener yo tantos problemas si de chiquita me inculcaron que el sexo es pecado, es pecaminoso, es sucio y que una mujer no debe de disfrutar la sexualidad porque tú puedes hacer pensarle a tu pareja que eres una chica zorra fácil, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo no va a crecer esa niña con tanto rollo en la cabeza? Sí, hay una cuestión allá impregnada cultural, o sea, aquí en México, pasa algo como si fuera magia, ¿no? Cuando somos niñas, cuando somos pequeñas, nos llenan de estas ideas de que la sexualidad es mala, de que no debemos de tocarnos, de que es un pecado, ¿no? De que no puede ser, como bien decías, una zorra, etcétera, etcétera. Y de repente nos hacen que no disfrutemos nuestra sexualidad, que no nos conozcamos, que no nos autoexploremos inclusive, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que mágicamente quieren que cuando nos casemos, pues ahora sí ya disfrutemos perfectamente la sexualidad y seamos las mejores amantes, ¿no? Cuando tú has venido y tienes esta carga tan importante de ideas de que la sexualidad es mala. Entonces, no es casualidad que en México sea de los países en donde hay mayor insatisfacción sexual en las mujeres. Así es. Y digo insatisfacción porque hay mujeres que ni siquiera tienen deseo sexual, mujeres que pueden morir sin saber qué es un orgasmo, cosa que para el hombre es tan natural. Desde tan chiquitos se conocen, desde tan chiquitos se tocan, se autoexploran y se conocen. Y tantas mujeres que no se hacen responsables inclusive de su sexualidad, que le dejan al otro o a la otra, dependiendo de la pareja que tengan, la chamba, por así decirlo, ¿no? O la idea de que si no tienen placer es porque la pareja no sabe qué hacer. Fíjate, ¿quieres saber algo? Sí, dime. Hay un estudio denominado Sexualidad e Inteligencia Erótica de los Mexicanos y se descubrió que gran parte de la población mexicana vive sin una plenitud sexual, Raquel. Correcto. Porque donde el romance, las caricias, el jugueteo, el coqueteo previo es solo una fantasía. 76% de los 7,000 mexicanos encuestados no hace algo especial antes de tener relaciones sexuales. Y eso se debe a que se relaciona el acto sexual exclusivamente a órganos genitales y dejan en segundo plano todo lo que puede ser la parte erótica, todo lo que puede ser la parte romántica. Y que si vamos a que nuestra sociedad es altamente represora, entonces tenemos todo este problema de cómo se vive la sexualidad incluso en pareja.
Sí, correcto. Sí, esto que tú dices, muchas parejas, no importa de qué edad, no entienden lo importante que es estimularse antes del coito, Es que, ¿no? ¿qué va a pensar de mí, Raquel? Sí, o inclusive hombres que no lo saben, que como creen que ellos se prenden, perdón la palabra, pero se prenden tan rápido, creen que la mujer tiene la misma capacidad. Así Y la es. verdad es que, bueno, a las mujeres, pues de repente nos gusta que nos estimulen más y muchas veces necesitamos estímulos diferentes. Somos distintos. Y no lo digo porque realmente haya una diferencia orgánica que determine que somos diferentes en cuestiones de estímulo sexual o que nos excita, pero culturalmente lo somos. Entonces, a las mujeres de pronto nos prenden cosas muy diferentes que a los hombres. Que el galanteo, que ya sabes, que el apapacho, el cariño, todo esto. Inclusive, bueno, calentar un poquitito el escenario, Claro. ¿no? Con tocamientos, besos, etcétera, ¿no? Que el hombre es más práctico, es más rápido, pero muchos hombres no lo entienden y creen que solamente a través del coito, ¿no? Así o de la es. penetración, Sí. la mujer ya tiene que tener orgasmos y quiere que sea multiorgásmica y no se dan el tiempo de conocer el cuerpo de su pareja. Ahora, el reto, Eli, por eso hace un rato decía, muchas veces las mujeres dejamos la responsabilidad en la pareja de nuestra sexualidad o de nuestro placer. ¿Por qué lo digo? Porque no nos conocemos. Es Eso decir, te iba a decir. Si no conocemos ni nuestro Exacto. cuerpo. Si yo no conozco mi cuerpo, ¿cómo le puedo decir a la otra persona qué me gusta, qué no me gusta, dónde quiero que me toque, dónde no me gusta que me toque? O sea, no lo conozco. Entonces, por eso es bien, bien, bien importante que una persona primero conozca su cuerpo, conozca sus sensaciones, las entienda, para poder entonces disfrutar en pareja. ¿Sí? Ujú. Y si todo esto viene acompañado de introyectos, de ideas, de mamá, de papá, de tíos, o qué sé yo, no, hasta de los amigos. Valores religiosos. Valores religiosos, que bueno, volvemos a lo mismo, esta sociedad mexicana altamente represora. Muy donde, represora. ¿qué va a pensar mi marido? ¿Qué va a pensar mi pareja? Si le digo cómo me gusta y dónde me gusta, ¿no? Sí. No quiero que piense mal de mí. Sí. ¿Y por qué entonces seguimos teniendo en pleno siglo XXI todavía estas creencias? Esto que decíamos al inicio, Eli, es como un doble sentido, ¿no? Exactamente. O sea, por un lado es malo, es pecaminoso, Y por el no otro se te debe hablar. bombardean Exactamente. de todas esas situaciones. Entonces son como mensajes así medio psicóticos en ese sentido, ¿no? Es por un lado te mando un mensaje, pero por otro lado te mando Y otro, otra y cosa eso no se vale. que también es real, muchos chavos de hoy, muchos jóvenes de hoy están viviendo de manera muy desenfrenada también, Raquel. Entonces ahí hay tantas consecuencias que a la larga acarrea todos estos comportamientos, no porque los jóvenes no se puedan divertir ni salir, pero una cosa es salir y divertirse y una cosa ya es palabras mayores como drogarse, como alcoholizarse y terminar en la cama. Sí, el problema con las drogas, sea legales o Sí. ilegales, y la sexualidad es que no hay un autocuidado. Eso Generalmente es lo que te expones, Ujú. generalmente no viene la cordura, inclusive de tomar la decisión de con quién me acuesto y con quién no. Y que de esa menos costón- protegerme. Y de esa costón puede venir entonces el embarazo. Correcto. Ese embarazo que no estaba planeado, que no lo quería yo para mi vida y que ahora tengo que tenerlo. Entonces imagínate la frustración de una mujer, ¿no? Esos dobles Sí. mensajes que tenemos, o sea, Y yo regresaría a lo mismo. O sea, creo Sí. que el mensaje ahorita hacia los papás más ujú, importante es, ¿no? exactamente, ¿cuál es? Tenemos que hablarle de sexualidad a nuestros hijos. Si yo no tengo la capacidad, porque tampoco tengo la información Exactamente. correcta, La llevamos contigo. lo llevamos a un sexólogo o a una sexóloga. Pero un sexólogo que tenga la especialidad en sexología y que sea un médico o un psicólogo clínico. ¿Estamos de acuerdo? Si esa terapia sexológica, sí. Si Ok. esa cuestión de orientación sexual, Ah, ok. puede ser inclusive talleres, etcétera. Ok. Aquí el punto es, no podemos cerrar los ojos, no podemos decir, no quiero que mi hijo sepa de sexualidad o no, porque de todas maneras, aunque nosotros no le hablemos Lo de ve esto, diario, señora y exactamente. señor, sus hijos todos los días. Quiero darle la mala noticia, en su celular le llegan, hay mucha información. Entonces acá la cuestión más bien es, quiero educar efectivamente a mi hijo, es la única forma, prevención. Si no quiero que mi hijo a la larga tenga algún tipo de embarazo, hijo o hija, ¿no? Embarazo, infecciones, que incluso a nivel afectivo pueda vincularse cuando él o ella decida con una pareja y que sea efectivamente, ¿no? O sea, que sea positivamente. Tengo que prevenir. Sí, tengo que prevenir y sobre todo, como decía yo hace un ratito, pues inculcarle estos valores de amor, de respeto, de autocuidado. Decía hace un rato, los chavos aprenden a cuidarse, aprenden a y otra esperar. cosa que estamos hoy viviendo también, Raquel, no vayamos muy lejos. Podría ser que hasta
ustedes como sexólogos clínicos me puedan ayudar a entender por qué mi hijo, o aceptar que mi hijo es gay más bien. Por supuesto. Porque eso es hoy una realidad que ya estamos viviendo todos. La aceptación y cómo me vinculo con ese hijo que de repente no es lo que yo esperaba que fuera como padre, ¿no? Sí, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con cuestiones de homosexualidad, bisexualidad o alguna diferencia o variante que mi hijo o mi hija pueda tener, Ajá. o incluso que yo tengo. Sí, ¿no? como padre, a eso me refiero. No, Puedo ir incluso contigo. digo que yo tengo porque yo lo estoy sintiendo Ajá. y no lo entiendo, ¿no? Cualquier cosa como esas, los terapeutas de sexología te ayudan. les ayudamos a afrontarlo, ¿no? Y sobre todo entenderse, tanto al chico o a la chica cuando todavía no hay mucha claridad, como también a los papás con esto que tú dices de la aceptación. Y no se quita, no se cura, no, porque luego dicen es que lo quiero llevar con un psicólogo, un psiquiatra, un sexólogo para ver si se le quitan estas ideas de que al niño le gusta el niño, a la niña le gusta la niña. Sí, no se quita, o sea, y como bien dices, el problema es que piensan que se quita porque luego creen que hay algo orgánico, Exacto. que hay un medicamento y no es así. Ajá. ¿Te acuerdas cuando hablábamos al principio de que la sexualidad tiene que ver también con la cuestión emocional? Y tu identidad, más Ajá. que nada, ¿no? Y Como tu identidad, preferencia tu sexual preferencia. es completamente emocional, completamente psicológica en ese sentido. Entonces, Y lo que hay que hacer es darle mucho apoyo a nuestros hijos. No dejan de ser nuestros hijos porque ellos tengan una preferencia sexual diferente a la que yo Raquel, esperaba. A la que yo esperaba. Y entonces lo que habría Así que es. afrontar, Eli, es, como bien decías, cómo paso esta pérdida, entre comillas, Exacto, ese de duelo. las expectativas que exacto. yo tenía. ¿Quién me puede que no son. ayudar? ¿Quién me puede orientar? No va a ser la comadre, no va a ser la vecina, por favor, vayan con un especialista. Nosotros aquí les acercamos mucho siempre al doctor Lauro, a la doctora Sally Vanega Romero, a Raquel Traba, al doctor Adrián Novelo, que es psiquiatra infantil. Incluso, ¿se acuerdan cuando decíamos, ¿cómo voy a llevar a mi bebé a un psiquiatra? Pues sí, puedes llevar a un niño desde los 5, 7, 10 años. No es una vergüenza. No. ¿Sabes qué? Yo hasta siento que es una parte de responsabilidad que cada ser humano debería de tener terapia. Claro que sí, Eli, como bien, como el dentista, como la Exacto, visita al dentista, así ¿no? Cuando tú acudes con un psicólogo o un sexólogo, no necesariamente... De manera rutinaria. No necesariamente Claro. tiene que ser un problema como tal. Incluso puede decir para prevención, decíamos hace un Claro. rato, o incluso puede decir porque tengo dudas y quiero aclararme de ciertas cosas, o incluso para que me enseñen, en el caso del sexólogo, por ejemplo, a que nos enseñen o busquemos estrategias de cómo disfrutarnos más, porque a la larga en el matrimonio o en la pareja, ¿no? Cuando duran ya algún tiempo, de manera natural baja el deseo. De manera natural, tienen otras responsabilidades, tienen otros compromisos y dejan de atender a veces esa área. Entonces, a la hora de querer retomarlo, a veces es complicado. Entonces, para eso estamos, para reconectar a las personas emocionalmente, eróticamente también, sexualmente, que se aprendan a volver a disfrutar, que vuelva a haber esa conexión que a veces se aleja tantito, Sí, se aleja. ¿no? Hablando de disfrutarnos como seres humanos, de padres a hijos, hasta entre hermanos, que no se pueden aceptar que mi hermano es gay, por ejemplo, o que es transexual. Ujú. A ver, todo esto, todas estas situaciones merecen un acercamiento a un terapeuta para que al menos a mí como mamá o como papá me ayude a cómo entender a mi hijo. Sí. Y al chico también, desde luego, pues para ver de qué forma él puede conducirse mejor para no sentirse violentado por toda sus amigos, personas. las personas que no están de acuerdo. Nos vamos a ir, Raquel, pero queda pendiente este tema para dentro de 8 días que viene el doctor Claro que sí. Miguel Villalobos, que va a estar con nosotros, extraordinario médico urólogo, y nos va a completar todo eso, y estará seguramente el doctor Lauro Suárez Alcocer. También. Yo te agradezco muchísimo. gracias a ti, Eli. Tu teléfono. Mi teléfono es el 925-5308. Psicología, terapia de pareja y sexología. Pues ya lo tienen ahí, a ver, infórmese, porque no hay nada de verdad mejor que nos pueda defender ante cualquier situación que estar informados y saber muchísimo del tema. El saber es poder, dicen por ahí. Así que si usted quiere también acudir a la clínica dental, le recuerdo que mi teléfono es 99-65-2672. Querido Jairo, nos vamos, muchas gracias por esas cápsulas. Muchísimas gracias, Eli y Raquel, por este tema, y pues nos escuchamos el próximo sábado. El próximo sábado, claro que sí. Efectivamente. Hasta la próxima. Tómate una copa de energía, prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?,
Un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados. Para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La nueva Amor 100.1 te presentó A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez.